Bueno, llegó el momento de mostrarte el máximo rendimiento de la MacBook Pro con M2. Aquí vengo a mostrarte, fíjate, estoy aquí en este escenario porque vengo a mostrarte la potencia máxima que tiene esta lacto. Aquí tengo un monitor de 32 pulgadas, no se ve bien aquí porque esto es un video como un poco informal, pero le voy a estar conectando este monitor de 32 pulgadas. También voy a estar conectando este monitor que tú ves aquí atrás, que es de 49 pulgadas con resolución de 5K, 5120 por 1440. Y vamos a ver si tiene fuerza, si tiene potencia para nosotros hacer ediciones de video, para videojuegos, para multimedia. Tengo las luces encendidas porque quiero esto, quiero que ustedes puedan apreciar toda la potencia de esta MacBook Pro. Si apago las luces, pues ahí se ve un poquito mejor por eso, porque quiero que en esta prueba ustedes se concentren más en la potencia de esta MacBook Pro. Ya que el pasado hice un revisado donde muestro, ¿verdad?, cuando la compré y todo esto, y ya llevo con ella aproximadamente unos 8 meses. ¿Qué versión es esta? Para que en caso de que tú estés viendo este video y estés interesado en comprarte una Mac para tu uso de todo, como yo le llamo, comprarte una todoterreno, porque esta MacBook Pro con el chip M2 Max es una todoterreno. ¿Por qué? Porque puede con todo, chicos. Yo a esta Mac le meto de todo. Es increíble la fuerza que tienen, y esta versión específicamente, déjame decírtelo porque después se me olvida y quiero que tú sepas que tiene. Esta viene con 32 GB de RAM unificada y viene con una memoria de 1 TB de almacenamiento unificada, como le llama por memoria unificada. 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Pero hay un truco que tú puedes hacer, que de hecho yo lo hice y te lo voy a recomendar en este video, y es que en el puerto micro SD acá, o en el puerto SD, aquí yo metí un disco de 1 tera por acá, y con ese adaptador, ahí adentro hay un adaptadorcito que pasa de tener 1 terabyte a tener 2 teras. Y lógicamente si tú conectas un disco externo, pues lógicamente vas a tener más potencia. Vas a tener mucha más potencia. Ahí me están llamando. ¿Quién me llama? Ahí tengo montada ya la MacBook Pro. Ahí tengo, vamos a decir, DaVinci Resource. Tengo aquí un monitor de 32 pulgadas. Tengo un teclado inalámbrico. Tengo un mouse inalámbrico. Y esto va fluido, mira. Mira, mira. El audio que escuchas ahí es el audio de la lacto, mira. Mira. A la hora de tu desplazar. Y eso que estamos hablando de DaVinci. Si no te interesa DaVinci para tu editar, pues simplemente ejecutas Premiere Pro. Ejecutas Final Cut Pro. Premiere Pro también es bueno, pero es muy caro. Por eso ya yo dejé de usarlo. Y fíjense el tamaño de este monitor. Fíjate, mira. No es rápido porque también mira. tiene mejor autonomía. Alexa, apaga luz gorda. Mira, ahí apague la luz un poco para ver si se alcanza a ver mejor. Mira. Oigan, esto vuela bajito, chicos. Y si nos vamos al apartado gamer, al apartado gaming, pues no pasa nada. Mira, aquí yo tengo Discord de este lado, tengo una página aquí de internet. Si yo quiero puedo ejecutar un video, no pasa nada. Y todo... un poco mira, inusual porque... ve, lo puedo ejecutar y todo lo estoy haciendo con este aparato. Con esto yo puedo tener 2 monitores, y aparte de que puedo tener 2 monitores, tengo el teclado, tengo el mouse, puedo editar. Si quiero también puedo venir y abrir un juego. Vamos a abrir un juego, por ejemplo. Esta MacBook Pro la recomiendo al 100%. Si la tienes, no hay necesidad que te vaya con la que viene con el chip M3 Max, porque esta tiene fuerza para tú mover lo que sea. Basado en mi experiencia, pues está brutal. Me va súper bien. Y voy a dejarte un enlace donde hice una comparativa presentando estas dos, esta y esta, para que vayas y te des cuenta de cuál de las dos es mejor y cuál te conviene más a ti. Y eso, todo eso va a ser basado en mi experiencia. Así que esta
MacBook Pro con el chip M2 Max. Las recomiendo al 100%. No hay necesidad de que te cambies a la nueva versión. Pero si quieres cambiarte, si vienes del M1 Max o vienes de los procesadores Intel, pues ahí tú vas a ver una gran diferencia en cuanto a nivel de tecnología. Pero si tú tienes esta que viene con el chip M2 Max, pues no vale la pena que te cambie a la que viene con M3 Max. Y este color gris espacial es mi favorito. Recomiendo que si te compras este producto, te pilles un accesorio como este, que mira cómo tú la puedes poner acá en la bandeja. Es un accesorio que decidí comprar, lo llevo un tiempo usándolo. Mira, la puedes levantar así, ve, la puedes poner así, así. Ahí está, la puedes poner de ese alto. Y también esto que es de Corsair, que de hecho le hice un video aparte, donde vas a poder, con un solo cable, vas a poder alimentar todo lo que necesita tu laptop, ya sea la energía, vas a poder poner dos monitores externos, tal como tú estás viendo ahí en la imagen, vas a poder conectar un mouse, un teclado y va a ir súper fluido. Yo mismo estoy enamorado. Esta laptop, pues, edita los videos como que si fuera mantequilla, lo parte en dos. Es una tremenda herramienta, la recomiendo al 100%. No hay necesidad de que te cambies si tú vienes de la verdad. Si tienes esta generación, no vale la pena que te cambies al M3 Max, porque esto es una tremenda máquina. De la única manera que yo me cambiaría es si la M3 Max la ponen a un buen precio y yo logro vender esta que casi cueste lo mismo y que tú tengas que pagar una ligera diferencia, que de hecho eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Voy a vender esta en un buen precio y si me dan un dinero bueno en el cual yo gaste, qué sé yo, unos $500 más por la nueva, pues me cambio. En ese sentido me cambio, porque hay que tomar en cuenta el uso que tú le has dado. Yo le he dado un uso a esta desde que salió. Le salió hace como unos 8 meses. Pero quiero ahora concentrarme en las cosas más importantes de tú tener una M2 Max como esta que tú estás viendo y las imágenes que te estoy presentando ahí, porque decidí hacer el video así un poco informal para que ustedes, qué sé yo, en caso de que estén pensando en meterse en una MacBook Pro que venga con estas prestaciones. En este caso, 32 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento de memoria unificado. Esto no se puede actualizar, pero ustedes tienen el truco, como dije hace un rato, de tú poder aumentar el espacio por aquí, por la ranura por la ranura SD. Vas a poder meter 1 TB extra y vas a tener en vez de 1, 2 TB. Y funciona bien, porque las pruebas que yo he hecho con ese tera que puse extra, ahorré un montón de dinero y esta laptop funciona muy bien. No vale la pena cambiarte si espera un par de generaciones más o si tienes la oportunidad de poder vender esta en un buen precio y qué sé yo, pagar una ligera diferencia por la nueva, pues en ese caso hazlo. Pero tú desembolsar todo el dinero por la nueva, pues no sería un negocio. Y esa es la mayoría de cosas que yo hago con los productos tecnológicos que ustedes ven en este canal. Yo revendo el que compré, lo uso un tiempo, lo vendo más barato, pongo una pequeña diferencia y me compro el más nuevo. Y de esta manera no gasto tanto y siempre estoy con lo último en tecnología. Edición de video. Yo me gusta mucho editar en DaVinci Resolve, pero también me gusta usar Final Cut. Cuando yo voy a editar, por ejemplo, en Windows, pues yo uso DaVinci Resolve. Y si voy a editar, por ejemplo, con la Mac, pues uso Final Cut. Pero al principio yo usaba DaVinci Resolve también en Mac y de hecho lo uso porque es bueno que sepas que la licencia de DaVinci, si tú la compras para Windows, pues te funciona también para Mac. Y eso fue algo que a mí me encantó porque con una sola licencia DaVinci te permite usarla en 2 equipos. Y yo de esta manera uso una en Windows y uso la otra en Mac. Pero ¿qué pasa? Que las pruebas que yo he hecho me he dado cuenta que la fluidez, tú haciendo ediciones de video, la fluidez es mucho mejor si tú la usas, si usas Final Cut en el ecosistema de Apple. En este caso tenemos Mac OS Sonoma y va brutal. Me encanta porque es más rápido, el programa está bien optimizado para que tú puedas sacarle
todo el provecho a este chip M2 Max. Quiero también destacar un punto importante y es que yo me estoy concentrando en las cosas que yo hago, pero si tú haces render en tres dimensiones, en 3D, o usas estos programas para editar planos, que son programas que consumen mucho más recursos, pues yo he visto videos que muestran que esta laptop tiene fuerza para tú poder aprovechar toda esa fuerza. Es decir, vas a poder usar esos programas sin necesidad de tener que invertir más dinero. Esta versión de 32 GB unificada y 1 TB de almacenamiento unificado de memoria, pues te vas a dar cuenta de que tiene fuerza para tú usar cualquier programa. Y de hecho, a nivel de edición, la mayoría de videos que ustedes ven en este canal, yo lo hago en 4K y son videos grabados en H264 y en H265 con 10 bits en cuanto a resolución. Y ustedes saben que cuando tú grabas en 10 bits, pues este tipo de video lleva mucha información, y cuando tú vas a postproducción, vas al editor, pues vas al módulo de color y ahí tú vas a poder darle un mejor color a tus videos. Y quiero decirte de que esta MacBook Pro tiene fuerza para tú poder exprimirla a fondo en cuanto a productividad, y me quedé con ella por eso mismo, porque en cuanto a la edición de video va brutal. Y si doy el salto al tema de multimedia para ver películas, música, el audio en sí de la laptop, pues suena riquísimo. La imagen se ve muy bien. Fíjate ahí donde estoy pasándote imágenes. Y en lo personal debo decirte que esto a mí me encanta. También en la parte gamer es bueno que sepas que Apple, cuando lanzó el año pasado el sistema operativo Sonoma más OS, pues ahí ya hay un mejor rendimiento en cuanto a videojuegos. Hay herramientas que ellos lanzaron nuevas para que muchos de los juegos que están en Windows tú puedas abrirlo en Mac. Pero yo de manera estándar, ya hay juegos que están disponibles en la tienda de Apple que tú lo puedes comprar, y esos juegos están completamente optimizados para tú jugarlo, inclusive con un monitor de 49 pulgadas, teniendo ese monitor de 32 como segundo monitor. Y de ahí estoy pasando imágenes de que sí pude yo sacarle un buen provecho. En ese sentido he podido sacarle un buen provecho. Y si muchos juegos no te abren, pues ya hay herramientas que tú puedes usar, como por ejemplo GeForce Now o los juegos de Xbox Game Pass, en caso de que tú tengas esas membresías y uses una conexión alámbrica, porque antes yo probaba los juegos en la nube de manera inalámbrica y tuve algunos problemas, pero una vez que yo me compré ese adaptador que viene con un puerto que corre a 2.5, un puerto Ethernet, pues yo hago la conexión de internet vía alámbrica y se acabó el problema. Puedo usar Discord, puedo estar jugando al mismo tiempo videojuegos de Windows, lo hago por GeForce Now, y aparte puedo estar hablando con mis amigos, ¿verdad? Por Discord. Y no solamente con esos juegos de GeForce Now o los juegos de Xbox Game Pass, los juegos nativos, que hay muchos juegos que ya están en Steam. Steam también tiene una aplicación que está desarrollada para Mac, y ahí hay muchos juegos que tú nada más tienes que instalarlo y listo. También los juegos que tú compres en la tienda de Apple, que son juegos de Windows que ya están pasados a este sistema operativo, pues trabajan muy bien. Conclusión final, si tú me preguntas a mí, Ale, pues ¿vale la pena invertir en una Mac? Pues yo te diría de que sí, vale la pena en todo sentido. Primero, es súper silenciosa, se calienta muy poco, y aparte de esto vas a tener un ahorro de energía brutal. Si lo comparas con una RTX 4090 como esa que yo tengo ahí atrás, te vas a dar cuenta que el tema del ahorro pues es algo del cielo a la tierra. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si se me quedó algo en este revisado y experiencia con la MacBook Pro que viene con el chip M2, déjame un comentario y te veo en el próximo video. Pido una disculpa por mi escenario, este es mi humilde escenario y es un poco informal, pero al final lo que más importa es que tú tengas la información. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.